Continuamos en Visión Integral. Bueno, hablábamos de la baja inversión de parte del Estado y posiblemente estaríamos ahí conectando eso con la falta de políticas públicas. ¿Cómo ver el tema, la baja inversión? Tú, creo que no son todas las, tú mencionabas un lugar donde la gente tenía que venir del interior, Ajá. porque los hospitales públicos no tienen espacio para tratar los temas de salud mental. Es así. Sí, claro. No Gracias. lo tienen y si hay un internamiento, la cosa se complica un poquito más. Eh, ¿qué- qué- qué- ¿Cuáles son las opciones que tiene la gente cuando una familia con pocos recursos tiene que acudir a un hospital público, a una de atención primaria? Entonces no tienen los especialistas ni siquiera las condiciones para poder tratar una persona con problemas de trastorno Exacto. mental. Usualmente en la SUNAP o en los centros de atención primaria no hay espacios. En primer lugar, hay pocos psiquiatras. O sea, estamos hablando de once O sea, que millones de tenemos falta habitantes. de profesionales en ese Tenemos, caso. faltan por lo menos en el caso de psiquiatría para tocar ese tema de salud mental. Segundo, eh, hay psicólogos, pero no necesariamente sean psicólogos especializados. O sea, habría que apostar a la reivindicación del ejercicio de la psicología y de la salud mental en el país, porque tiene, en el caso, por ejemplo, mío, que suelo o solemos trabajar con poblaciones que han sido vulneradas, primero hay que identificar cuáles son esos espacios donde se puede trabajar con los usuarios, y esa es la parte más costosa. O sea, en la SUNAP, los psicólogos clínicos están capacitados para ejercer en el segundo nivel de atención, porque es una atención especializada. Exacto. Y los psicólogos generales pueden estar ejerciendo en un primer nivel de atención. Y ya hay otro tipo de psicólogos que pueden ejercer en el tercer nivel de atención, sobre todo lo que van a trabajar con el tema de reinserción social, el tema de las adicciones o ese tipo de casos. Ahora, yo hago una pregunta que nos puede llevar a la reflexión. ¿Tenemos esos tres especialistas en los centros? Y pueden estar formados, se pueden formar. Sí, tenemos los O profesionales, sea, o se tenemos los pueden formar. profesionales, se pueden formar, porque estamos hablando que hay una cantidad importante de psicólogos ya graduados. Ahora, luego que los psicólogos terminen de formarse, están los espacios para que eso se puedan Adecuados. desarrollar, porque no es que ejerzan, es que pues, se puedan desarrollar en el área de la psicología. ¿Puede un psicólogo trabajando de 8 de la mañana a 5 de la tarde subsistir con un sueldo de 25 o 30,000 pesos? Es posible que Especializado. sea uno de los profesionales que más mal se le esté pagando. Sí, claro, claro. Es uno de Si los lo comparamos profesionales con que los más mal se está médicos, con los pagando. profesores. Exacto. Por ejemplo, el Colegio Dominicano de Psicólogos tiene años, y me consta porque se ha visto el esfuerzo por reivindicar el ejercicio de la Mm. psicología, pero hay muchas vertientes o muchas situaciones dentro de la ley que le impide que ellos puedan ejercer o que puedan trabajar con más fervor por la reivindicación del ejercicio de la psicología. Por poner un ejemplo, cada presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos apenas dura un año. Ya. Entonces, anualmente hay que estar haciendo el cambio, un año no es suficiente. Y en el Por caso, poner un y en el ejemplo. caso de los psiquiatras, se ya que tienen que tratar los casos ya cuando son de su incumbencia, ¿no? Exacto, exacto. Entonces ahí la cosa es peor, porque ya son los casos, vamos a decir, extremos, ¿verdad? No necesariamente, No no necesariamente. necesariamente. Hay casos donde se puede ver que está en riesgo la integridad del individuo, o de algún familiar, de alguna persona cerca, ya no la refiere a psiquiatría. Como usted dice, si hay casos extremos, hay casos donde la respuesta que va a tener el usuario a la psicoterapia es más efectiva si se logra hacer algún tipo de condicionamiento o de trabajo previo con el psicofármaco. Por ejemplo, si hay falta de sueño, que no es Mm. un caso tan grave en un tema de ansiedad, uno puede referirlo a psiquiatría para que trabaje el tema del sueño, y cuando ya el paciente pueda regularse un poco, entonces trabajamos la ansiedad con psicoterapia. No es Exacto. un Eso caso tan puede extremo. como ir donde uno y después a donde el otro. O sea, Exacto, algunos pueden conjugar las dos profesiones, ¿no? psiquiatría y psicoterapia, claro, Sí, claro. totalmente. Hay Entonces que es muchos mucho psiquiatras, más, hay muchos quizás mucho más psiquiatras. fácil. Sí, claro, Ahora, es costoso. O sea, ahí bastante. estamos el tema cuando la seguridad social no cubre, Lo cubre, no cubre. lo Y entonces cubre. ahí tenemos uno de los dilemas. Esta ley que hay que reformar ya, que tiene 25 años, porque como ya el porcentaje que tú decías de la población que se está afectando
y que entonces tú no puedas ir a una consulta que te la cubre el seguro. Y más del 60% de la población dominicana o es empleado independiente o está en el rango de clase media, clase baja. Más del 60%. Y O sea, que tenemos que más del 60% de la población dominicana no tiene cobertura de servicios de salud a través del seguro. Te reembolsan una parte del dinero cuando tú llevas la factura, pero no te cubre como tal la consulta, no te cubre en algunos casos la medicación, en algunos casos. y entonces, como decíamos, son consultas bastante caras. Sí. El papel de las organizaciones no gubernamentales, la ONG, que es como un auxilio y es como contribuye, ¿no?, a trabajar con estos casos que el Estado no le da respuesta y que no ha existido política pública como focalizada. Es decir, esto es un tema y lo vamos a tomar como un tema al cual hay que darle prioridad. Realmente no hay como conciencia de que eso es una realidad que tenemos y que hay que prestarle atención. Entonces ahí entran algunas organizaciones que trabajan en diferentes partes del país. Sí, claro, claro. Hay bastantes organizaciones que se Entonces, dedican costo específicamente. menor, son casi gratis, por Eh, decirlo así. sí, y algunas reciben apoyo del Estado, eso del Ministerio de Economía, creo que trabajan con esas fundaciones y le dan un fondo, pero el proceso para poder acreditarse es complejo, requiere también de tiempo, requiere de recursos. Hay instituciones y ONG que dan respuesta al tema de salud mental, pero para la población, para el volumen de la población, la respuesta no alcanza a cubrir ni siquiera el 50% de la población dominicana. O sea, que se dediquen al tema de salud mental, hay como 5 instituciones ahora mismo aproximadamente, ONG, que trabajan con el tema de salud mental. Es tan fácil a la familia decir, por algún comportamiento en algún niño, en algún adolescente, tiene la suficiente información para decir, yo tengo que llevar a mi hijo al psicólogo o debo llevarlo a un psiquiatra. O sea, hay como conocimiento un poco de la población, porque tú decías de ese porcentaje tan alto, entonces quizá la gente ni siquiera sepa cuándo tiene que ir a un psicólogo o cuándo tiene que ir a un psiquiatra. Y entonces es un problema con el tema de la educación para que la gente pueda tomar decisiones. En comparación con años anteriores, con 10 años atrás, 15 años atrás, la respuesta que se está recibiendo de parte de la ciudadanía es mayor, hay más apertura. Ok. Eso no quiere decir que hay una gran apertura, hay más apertura. En psicología, cuando se habla de aprendizaje, se habla de un cambio relativamente permanente en la conducta y que permanece en el tiempo o que evoluciona con el tiempo. Entonces, cuando tú educas a la población, tú la empoderas, Claro. tú generas modificaciones conductuales a nivel colectivo. Entonces, usted mencionaba aquí el tema de la educación. Sí, entiendo que es importante seguir educando a la población dominicana en temas de salud mental. Se tiene que hablar de temas de salud mental. Se Ujú. tiene que hablar sobre qué situaciones y sobre en cuáles espacios se debe de buscar respuesta, cómo acceder a los servicios de salud mental. Y también, sobre todo, que es un rol fundamental de los psicólogos no podemos limitarnos a solamente una acción pasiva de la psicología. Ya. Me refiero que usualmente los psicólogos trabajamos en nuestro espacio de control, en nuestra consulta, y trabajamos de manera individual, pero el rol del psicólogo debe ser un rol activo, caminar de mano con la sociedad, educar a la sociedad y formar parte de toda la dinámica educativa de la sociedad en nuestro papel, lógicamente, que es el tema de salud mental, para generar ese cambio de conciencia y que ese mismo cambio de conciencia se proyecta en un cambio de conducta. Bien, entonces, a medida que son más receptivos, es un cambio de conducta. Cuando van más al psicólogo, es un cambio de conducta. Cuando la gente identifica cualquier tipo de situación que amerita ayuda de un profesional, ese Entonces, es un cambio de conducta. esa- y la gente, el estigma, ¿cómo lo ven cuando en los trastornos? Porque a veces la gente no dirá que eso no sea consecuente, pero a veces la forma en que puede tratar una gente con algún tipo de trastorno, Ahí entra el tema de la educación. ahí entra el tema de Hay educación. todavía hay muchos estigmas, sobre todo relacionados con el tema del suicidio, el lenguaje que se utiliza en el suicidio, la forma como los medios de comunicación también suelen revictimizar y abordar el tema del suicidio. En suicidio hay algo que se llama lenguaje seguro, lenguaje de Ya, riesgo.
se utiliza mucho un lenguaje de riesgo. O sea, que entiendo que todavía con ese tema hay muchos puntos que superar, porque todavía tenemos muchos estigmas relacionados con lo que es la salud mental. Y hay programas, existen programas para la prevención del suicidio que tú dices que han incrementado. Estamos hablando de más de 400, casi 500 personas Por año, por año. Y exacto. entonces hay algunos programas y cómo se están implementando y son efectivos. Hay, es sorprendente, y qué bueno que usted menciona ese punto, porque ha aumentado la tasa de suicidio y ha reducido el rango. Mm, Antes se hablaba de suicidio en adolescentes y personas de la tercera edad, que era el rango que era más vulnerable que en eran los en más ese vulnerables, sentido. los jóvenes. Aunque los adultos lo lograban más Ya, por el acceso a los medios y todo eso. Pero recientemente se suicidó un niño de 9 años. O sí. sea, todavía no había entrado en la adolescencia. Ujú, O sea, que estamos viendo que el rango de edad está disminuyendo. ujú. Eso es un punto de atención. Y sí, creo que es la línea Vida que trabaja con el tema de la prevención del suicidio. Hay un número gratuito del SNS que da respuesta en temas de suicidio, cuando hay ideación suicida y todo eso. Y tienen esas dos líneas que son gratuitas para brindar apoyo. Y Esperamos que se amplíe un poquito más, disculpe que le sí, interrumpa, eso no, no. porque trabajan de 8 a 5 Imagínate. y aquí las estadísticas dicen que los miércoles es donde se presentan los eventos suicidas más altos Los en miércoles, la ¿por qué noche. es los miércoles? Eso sería una buena pregunta. Eso sería una buena pregunta, ¿por Sí, qué los miércoles? Pero dentro del fin de semana, los miércoles han presentado la mayor cantidad de casos de suicidio. aunque extraño, ¿no? La violencia de género y la salud mental, ¿cómo afecta este tema a las mujeres, básicamente, con la violencia de género? Bueno, el abordaje que se le da, y es una percepción muy personal que se le da cuando se habla de violencia de género, tal y como usted acaba de mencionar, es el mejor ejemplo, se habla de la mujer, Exacto. cómo afecta a la mujer. ¿Cómo afecta a la mujer? Pero violencia es violencia independientemente del género o del sexo. Sí, sí, sí. Independientemente del sexo, violencia es Violencia, violencia. violencia. Entonces, desde el Estado se le da un enfoque, así como usted dice, de prevenir la violencia en contra de la mujer, pero se debe de abordar para prevenir la violencia, porque cuando se agrede a una mujer, en ocasiones se agrede a un niño, También. se agrede a un hijo. Las secuelas, Entonces, quien agrede pudo ser agredido. también. Entonces, ese yo entiendo que debe de ser un Es violencia en enfoque, el hogar. es violencia. Entonces, se debe de ver como un punto de violencia. Afecta directamente a la mujer porque la predispone, la mantiene en un estado de alerta, la mantiene observando, le puede generar ansiedad. Las mujeres Sí, que los son, trastornos se pueden derivar de exacto, las mujeres que son sobrevivientes a la violencia intrafamiliar, que que se estamos fija estrés permanente, constante. ella y su familia, sus hijos, Entonces puede porque no presentar, sabe cuándo será el desenlace, exacto, y ni cómo va a ser el ni cómo va a ser desenlace. el desenlace. Entonces puede presentar niveles altos de depresión, niveles altos de ansiedad, niveles altos, se mantiene en una constante paranoia, como le dije. Hay muchos pensamientos, bastantes pensamientos suicidas, Ya, se ven muy altos, o sea, así lo afecta. ¿Cómo se debería responder del Estado? Como le dije, tratando de ver el enfoque como violencia. exacto. Y el tema de la educación en las escuelas, en las comunidades, uno a veces no habla de la escuela, los colegios, ¿verdad? En las diferentes comunidades donde hay bajo nivel de escolaridad, cómo se puede fomentar la educación con frutas organizados, lo trabaja la ONG, el gobierno, ¿cómo se puede eh, trabajar el tema de educación? En primer lugar, creándose equipos multidisciplinarios que puedan dar respuesta a las necesidades escolares actuales. O sea, no podemos en primer lugar trabajar con un enfoque de la educación de hace 10 años, porque la educación de hace 5 años y la educación de ahora es totalmente diferente. O sea, tienen que haber equipos multidisciplinarios. ¿A qué me refiero con equipos multidisciplinarios? Si un adolescente o un niño falta 3 veces a la escuela por situaciones en el hogar, tiene que haber un trabajador social que le dé seguimiento a eso. Y están los trabajadores sociales. Están, pero la efectividad del trabajo lo hacen. Exacto. Van, visitan los hogares. Exacto. Entonces, fíjese cómo tiene que haber psicólogos clínicos, psicólogos escolares, trabajadores sociales, un equipo multidisciplinario enfocado al área educativa. Y más con toda la violencia que estamos mirando en las escuelas. Es un reflejo. Entre los alumnos, con los profesores, el irrespeto, las peleas, el tema Del consumo de del droga, de consumo venta de de droga droga. de venta de droga en las escuelas, llevando armas blancas
en las mochilas. O sea, Sí. todo esto es bastante preocupante, ¿no? Entonces, estamos viendo que esos adolescentes o niños que están teniendo estas conductas en la escuela son el reflejo de lo que ven en su entorno. Puede ser casa, puede ser Ujú. sociedad, puede ser el entorno donde vive. Entonces, por eso entiendo que se debe de ver el enfoque escolar desde una óptica multidisciplinaria, que no sea solamente desde escuela a casa. Mira un mensaje final, porque el programa se acabó para la familia dominicana, para manejar el tema de salud mental. Que usted podría recomendar así, brevemente. Los grupos de apoyo, entiendo que las redes de apoyo son importantísimas para poder rebotar o poder no enganchar con un El tema de salud mental, seguimiento, ver el cualquier tipo de seguimiento, la comportamiento, familia, la aislamiento. observación, cualquier conducta que noten que salga de lo común o que una de las áreas donde él normalmente se desarrolla se vea afectada, como usted dice, familia, trabajo, pareja, se vea afectada, es importante buscar ayuda de un profesional y hablar. Hablar es importantísimo. Bien, hemos llegado al final, entonces muchísimas gracias Gracias a por usted por la invitación. estar con nosotros de nuevo y tratar un tema que yo creo que es muy importante para la sociedad dominicana en este momento. Estamos viendo tanta violencia. Así es, así es. Así que a usted, amable televidente, ha sido un placer compartir la noche de hoy, una vez más, su programa Visión Integral. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.